Hola, buenas tardes. Te habla Carlos David Santos Sánchez, estudiante de la Pucamaima del área de literatura, y en este caso queremos compartir un poco sobre los conocimientos adquiridos durante la que es la materia de literatura dominicana. La poesía dominicana en este caso comprendida en el periodo que abarca desde el 1930 hasta el 1950. Sabemos que en esta época teníamos el régimen de Trujillo como tal, instalado en lo que es el gobierno de la República Dominicana, que a su vez fue un gobierno autoritario, que maltrataba, que menoscababa al pueblo, que pisoteaba los derechos de los dominicanos y dominicanas de esa época. Y en este caso queremos compartir algunos de los movimientos que se atrevieron a desafiar con gran gallardía ese sistema autoritario que estaba en ese momento, dentro de los cuales podemos mencionar movimientos de poesía dominicana como los Independientes del 40 y sus voces fundamentales, la poesía sorprendida, los triálogos y también lo que es la generación del 48. Bien, dando continuidad a lo que es el tema de la literatura dominicana y la poesía comprendida desde las décadas de los 40, 30 hasta la década del 50, podemos hacer mención de, en primer lugar, los Independientes del 40. ¿Qué son los Independientes del 40? Se conoce como Independientes del 40 a la literatura dominicana producida por un grupo reducido de escritores, que en este caso resistió a las agrupaciones de la dictadura, que se dedicaban a proliferar un mensaje bastante holgado, bastante bueno sobre la dictadura y sus beneficios. Ahora bien, este grupo se comienza a resistir a lo que son los planteamientos, los postulados de los escritores trujillistas, y de esa manera comienza a hacer críticas, comienza a presentar una postura rebelde, a verse como un punto de ebullición, ¿verdad? En la que ese volcán que se encontraba inmerso en lo que es la montaña de la democracia dominicana, que se encontraba en ese caso enterrada, estaba muerta a causa de las opresiones que tenía el pueblo. Trópico Picapedrero. Hombres negros pican sobre piedras blancas, tienen en sus picos enredado el sol, y como si a ratos se exprimieran algo, lloran sus espaldas gotas de charol. Hombres de voz blanca su piel negra lavan, la lavan con perlas de terco sudor, rompen la alcancía salvaje del monte y cavan la tierra, pero al hombre no. De las piedras salta cuando pica el pico, picadillo fatuo de menudo sol, que se apaga y vuelve cuando vuelve el pico, como si en las piedras reventara Dios. Dentro de una gota de sudor se mete la mañana enorme, pero grande no. Saltan de los cráneos de las piedras chispas, de los pensamientos de las piedras son, y los hombres negros cantan cuando pican, como si ablandara las piedras su voz, mas los hombres cavan y no acaban nunca. Cavan la cantera, la de su dolor. Contra la inocencia de las piedras blancas, los haitianos pican bajo un sol de ron. Los negros que erizan de chispas las piedras son noches que rompen pedazos de sol. Hoy buscando el oro de la tierra se encuentran en el más alto oro, porque su sillón, su filón, es aquel del día que ponen los picos astillas de estrellas, como si estuviera sobre la montaña pisoteando a Dios. Bien, la poesía sorprendida. ¿Qué es la poesía sorprendida? Al hablar sobre la poesía sorprendida, no estamos hablando más que de una agrupación literaria
aparecida en Santo Domingo en el año 1943. El origen de la poesía sorprendida está ligado a lo que son los triálogos que iniciaron los poetas Alberto Baeza Flores, Domingo Moreno Jiménez y Mariano Lebrón Sabiñón entre los años 1942 y 1943. Los inicios de la poesía sorprendida, a su vez, surgen en octubre de 1943 con la publicación de la revista literaria titulada La Poesía Sorprendida. La revista aparece en plena tiranía de Trujillo, en la cual no se permitía la libertad de expresión, pero en este caso estos poetas comienzan a nadar en contra de la corriente y a publicar lo que son los versos que salían desde su alma. ¿Cuáles características tiene la poesía sorprendida? Los sorprendidos, a su vez, no elaboraron ni dieron una publicidad ninguna a lo que era el manifiesto que definiera su concepción de la poesía ni del arte en sentido general. Ahora bien, no obstante, podemos decir que formularon una serie de ideas y de planteamientos que podrían calificarse como la esencia de su práctica poética. Franklin Mieses Burgos es uno de los principales representantes de la poesía sorprendida y nació y murió en la ciudad de Santo Domingo. Fue autor de una breve e intensa producción poética. Aida Cartagena Portalatín, poeta, narradora, ensayista dominicana, nació en Moca el 18 de junio de 1918 y falleció en Santo Domingo el 3 de junio de 1994. Como ya habríamos mencionado anteriormente, Domingo Moreno Jiménez es uno de los autores más representativos de lo que es la poesía sorprendida. Domingo Moreno Jiménez nació en Santiago, se destacó como profesor también y al final también terminó como parte de lo que es la parte administrativa de un colegio, fungiendo como director de la misma. Dentro de la poesía producida dentro de este movimiento, Melancolía. Dejaré mis niños, partiré del pueblo. Me roerá la angustia que a los peregrinos acoge en silencio. El día que parta, a todos a sus puertas saldrán a verme. Encontraré en mi senda alguna anciana de las que socorrí algunas veces. Cuando unos pinos cruce, fustigaré mi potro, y aunque el norte no empañe ni una nube, mi pañuelo de hilo me llevaré a los ojos. Al verme las perdices levantarán el vuelo, llorará en una palma una tórtola triste, y tal vez si un can me seguirá a lo lejos. Por unas semanas y aún meses me instigará una sombra. Luego mis cantos en la mañana alegre y después el olvido y algunas muertas rosas. Podemos mencionar un poema llamado Melancolía de Domingo Moreno Jiménez. Dentro de los poemas de la poesía sorprendida podemos mencionar la escritura también de la autora llamada Aida Portalatín. Aida Cartagena Portalatín, a su vez, vivió en el periodo que comprende desde 1918 hasta el 1994. Es una de las escritoras dominicanas más influyentes y polifacéticas de lo que es el siglo XX. En este caso, queremos leer el poema Estación en la Tierra y en este caso queremos leer la primera parte. Dice: no creo que yo esté aquí de más. Aquí hace falta una mujer y esa mujer soy yo. No regreso hecha llanto, no quiero conciliarme con los hechos extraños. Antiguamente tuve la inútil velada de levantar las tejas para aplaudir los párrafos de la experiencia ajena. Antiguamente no había despertado, no era necesario despertar. Sin embargo, he despertado de espalda tus discursos,
definitivamente de frente a la verídica, sencilla y clara necesidad de ir a mi encuentro. Ahora puedo negarte, retirarte mi voto, y puedo escuchar y gritar conmigo irremisiblemente viva, porque viva es la voz de las verdades, porque viva es la voz del luminoso salón del casamiento del ángel con la estrella. Ahora puedo negarte, toda soy de ventanas, limpia, libre y clara de frente al campanario, de los oficios de los vivos y de los muertos, y siento la necesidad de las cosas pequeñas, esas pequeñas que no trepan como si tuvieran miedo del sitio, sino que se esparcen como los árboles ardidos. Con esa pequeñez me desplazo por tu arquitectura de galería sin fin, siempre sin novedad, ni rosa ni luna en su camino. Y llego al fondo donde te descubro en esas generaciones de familias inmovilizadas que terminan con la última viga anciana cuando ya no hay otro dueño y el mueble está gastado. Bien, los triálogos, que a su vez fueron parte de la célula que dio lugar a la poesía sorprendida, fue un movimiento en el que tres poetas, Domingo Moreno Jiménez, dominicano, Alberto Baeza Flores, chileno, y Mariano Lebrón, se abocaron a presentar, ¿verdad?, la poesía de una forma comentada, a declamar poesía en las calles y a presentar así de forma libre lo que era su perspectiva sobre la realidad en la República Dominicana durante la época de la dictadura. Frente a este tema del triálogo, existen algunos dilemas todavía en cuanto a el interés o el propósito que tenía en este caso este movimiento artístico que de repente surgía en la República Dominicana en un contexto no muy favorable para tener la libertad de expresarse en las plazas y así discurrir poemas y poesías que tal vez fueran en contra de lo que era el poder político del régimen de Trujillo. En este caso, podemos mencionar lo que cita el Listín Diario referente a los triálogos, y en este caso hablando de Baez Flores, en el que dice: nunca se sabrá a ciencia cierta qué extrañeza impulsó a tres poetas de distintas generaciones, estilos y concepciones literarias y socioculturales a reunirse para hablar sobre la quejumbrosa situación de la República Dominicana. En este caso, citamos también a lo que es el autor llamado Mariano Lebrón Sabiñón, quien expresa que frente a este tema se puede decir que el propósito de estos poetas era el de inventar poesía en voz alta. El estilo que estos tenían, a su vez, es muy parecido al de los Aedas de la antigua Grecia. Bien, ya por último, queremos mencionar lo que es la generación del 48. La generación del 48 es un movimiento de escritores y poetas que asumió lo estético para enalborar una voz de compromiso, una presencia de consecuencias humanas y una política en y desde la lengua para lo que es la creación poética. Dicho movimiento artístico se conoce como generación del 48 en lo que es la literatura dominicana, correspondiente al grupo de poetas compuesto por Máximo Áviles Blonda, Ramón Cifre Navarro, Abel Fernández Mejía, Lupo Hernández Rueda, Juan Carlos Jiménez, Rafael Lara Cintrón, Alberto Peña Lebrón, entre otros. Dentro de las características que tiene lo que es la generación del 48, se ve que tenía como finalidad revelar las raíces de la colectividad, el rechazo a la escritura automática de otros procedimientos surrealistas
puestos en boga por la poesía sorprendida. La literatura debía tener un contenido testimonial, moral, humano y a su vez debía estar comprometida con lo que son los problemas sociales. De esta manera podemos ver el apego de la generación del 48 a los mismos temas que se habían tratado anteriormente sobre lo que es la producción literaria, sobre lo que debe tratar y sobre qué debe focalizar dicha poesía, muy parecida a la que tenían los griegos, a los lineamientos de la Edad Media, sobre la escritura, sobre la moral y sobre estos elementos. Y de esta manera vamos a ver a continuación algunos poemas de este movimiento en los que podemos ver ese compromiso y los temas que se tratan. Dentro de las características que tiene lo que es la generación del 48, se ve que tenía como finalidad revelar las raíces de la colectividad, el rechazo a la escritura automática de otros procedimientos surrealistas puestos en boga por la poesía sorprendida. La literatura debía tener un contenido testimonial, moral, humano y a su vez debía estar comprometida con lo que son los problemas sociales. De esta manera podemos ver el apego de la generación del 48 a los mismos temas que se habían tratado anteriormente sobre lo que es la producción literaria, sobre lo que debe tratar y sobre qué debe focalizar dicha poesía, muy parecida a la que tenían los griegos, a los lineamientos de la Edad Media, sobre la escritura, sobre la moral y sobre estos elementos. Y de esta manera vamos a ver a continuación algunos poemas de este movimiento en los que podemos ver ese compromiso y los temas que se tratan referentes, como ya hemos dicho, a la moral y a lo humano. Bien, como ya hemos visto durante toda esta exposición, nos hemos podido dar cuenta de que la literatura dominicana, en el periodo que abarca desde el 1930 hasta el 1950, fue una literatura que aparentemente estuvo reducida, puesto que no se podía producir libremente, las ideas no se podían expresar con toda libertad por las represiones y las consecuencias que traía consigo el acto de presentar las ideas de manera autónoma por parte de los escritores. La dictadura de Trujillo supuso entonces un arraigo, un óbice, un obstáculo de menudo tamaño para lo que es la producción literaria, y no obstante a eso vemos todas las producciones que se hacen evidentes durante este periodo, lo que nos hace resaltar la idea de que la República Dominicana tiene escritores aguerridos que aún en épocas o circunstancias que no son las más favorables para expresar la realidad, están dispuestos incluso a perder la vida para representar lo que es la realidad y el sufrimiento del pueblo dominicano. Esta fue una de las entregas de esta clase de literatura dominicana y esperamos que nos podamos volver a ver en otro encuentro.